Buenas tardes, ingeniero. Como siempre, espero que todos estemos muy bien. Bien, vamos a continuar el avance de nuestra asignatura. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que les voy a pedir toda su atención. Vamos a ver lo que corresponde al funcionamiento de una computadora, ¿ya? Vamos a ver desde el encendido y todo el proceso interno, ¿no? Para comprender. Este conocimiento realmente nos va a servir de mucho para poder diagnosticar qué es lo que podría tener nuestra computadora y para tomar las decisiones, ¿no? Ciertamente es uno de los temas más importantes porque ya habíamos dicho que vamos a estar día a día, ¿no? Con las computadoras. ¿Está bien? Muy bien, entonces comenzamos. Bien, en cuanto al encendido de la computadora, bueno, ya lo sabemos, tenemos el botón, ¿no? Pero por detrás, ¿qué es lo que está pasando para que tengamos el funcionamiento de una computadora? Pues pasa lo siguiente. Tenemos una conexión, ¿no es cierto?, a partir de lo que se refiere a la parte eléctrica, de los postes eléctricos, y precisamente el ingreso de la electricidad se da con 220 voltios, ¿verdad? Entonces tenemos la cometida a nuestros domicilios, ¿no? Y del toma corriente hacemos la conexión, ¿no? Generalmente en la parte posterior, ¿no es cierto?, de la torre, ¿no? Entonces ahí estamos ingresando la corriente eléctrica en términos de voltaje de 220 voltios, ¿no? Bien, cuando hablamos de voltaje, ¿no es cierto?, de voltaje, en términos hidráulicos podríamos considerar como si fuera esta presión, esta altura, ¿no?, del agua. Aquí tenemos un tanque que está lleno de agua, ¿no es cierto? Entonces podríamos considerar como esta altura que estamos viendo, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos considerando esta altura de 220 voltios, ¿no? Ahora, si vemos el caso de una pila, ¿no es cierto?, que todos conocemos, ¿qué voltaje tiene? ¿Alguien sabe qué voltaje tienen estas pilitas aproximadamente? A ver, sus respuestas a través del chat. ¿Cuántos voltios tendría una pila que conocemos, no? Muy bien, hay una sugerencia, muy bien, de Jorge Luis, 1.5 voltios, Diego Eliseo Bilbao, 5 voltios, Anabel, 1.5 voltios, y así, ¿no? 1.2 voltios, ¿no? Ya. Entonces, cuando nosotros tenemos esa oportunidad de tocar la pila, ¿no es cierto?, no pasa nada, ¿no es cierto? No hay ningún problema, nadie podría tener una descarga eléctrica del que se pueda uno asustar, ¿no? Entonces, sí, aproximadamente, como bien han dicho, muchas felicidades por su respuesta, tiene 1.5 voltios, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si yo llego a unir dos pilas? ¿Se mantiene el voltaje o es que de repente aumenta el voltaje? Vamos a suponer, generalmente no se pone de forma continua uno con el otro, ¿no es cierto? Viene y aquí pongo las dos pilas, ¿no es cierto? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa con el voltaje? ¿Se incrementa o se mantiene? A ver sus Se respuestas a incrementa, través del ingeniero. chat. Ah, Se incrementa porque está en serie, ingeniero. se incrementa porque está en serie, nos dice José. ¿Qué dicen el resto? Excelente respuesta, José. Muy bien, ciertamente hay un incremento, ¿no? Entonces, si estamos tomando en promedio 1.5 voltios y aquí 1.5 voltios, lo que se hace es sumar, ¿verdad? Entonces tendríamos 3 voltios, ¿no? O sea, si observamos y para que se recuerden, para no olvidarse este concepto,
es como que estuviésemos aumentando esta altura, ¿verdad? La altura que estaba aquí comentando, ¿no? Entonces vamos a suponer que desde aquí hasta aquí, ¿no? Corresponde esta presión, ¿no? Que va a ser igual a esa altura del que estamos hablando, ¿no? La altura de agua. Entonces, sí, hay un incremento, ¿no es cierto?, del voltaje. Ahora, cuando estamos hablando de 220 voltios, ¿no es cierto?, ese incremento es mucho más, ¿no es cierto? Entonces, realmente, que si alguien por algún percance tiene una descarga eléctrica, pues bastante peligroso, ¿no es cierto? Ya uno puede fallecer con esta descarga eléctrica, ¿no? Entonces, por eso que a las personas que manipulan la parte eléctrica utilizan los guantes de cuero, ¿no es cierto? Que son ciertos aislantes, ¿no es cierto? Donde no pasa, ¿no es cierto?, la corriente, ¿no? Y también si uno también usa una ducha eléctrica, ¿no? Siempre es recomendable ingresar con sandalias, con algo, ¿no es cierto? Porque si hay un contacto directo de lo que es los pies, ¿no es cierto?, con el agua, sí que sería terrible las consecuencias, ¿no? Entonces, para nosotros el voltaje va a representar esta altura para que se acuerde, ¿ya? Bien, entonces internamente dentro de la computadora no trabajamos con estos 220 voltios. Imagínense, ¿no es cierto? Si alguien de repente intenta reparar algo y de repente uno de los cables tenga este voltaje, imagínense las graves consecuencias, ¿no? Es por eso que internamente, ¿no?, se trabaja con voltajes, ¿no?, mínimos que van de 5 a 12 voltios, ¿no?, internamente, ¿no? El voltaje que manejan las baterías de los autos va en el orden de 12 voltios, ¿no es cierto? Estamos hablando de 4 pilas, ¿no? ¿Cómo es? Si tenemos 3, estamos hablando de 8 pilas, ¿no?, que están de forma así consecutiva, ¿no? Bien, entonces en nuestro país sabemos que el voltaje, ¿no es cierto?, es de 220 voltios. ¿Alguien sabe en Estados Unidos cuánto es el voltaje con la que se trabaja allá? 110 voltios, ingeniero. Excelente respuesta, Carolina. Sí, ¿no? En Estados Unidos, ya, el voltaje con lo que trabajan ellos es 110 voltios, ¿ya? 110 voltios. Así que si alguien se hace traer un aparato electrónico de Estados Unidos, ¿no?, entonces el percance con la que vamos a tropezar es precisamente que el nuestro es 220 voltios, ¿no es cierto? Ingeniero, ahora que Sí. menciona eso, recuerdo que mi mamá, bueno, ella vivía en Estados Unidos y cuando se regresó a Bolivia, se había traído una secadora de cabello, Ajá. pero la cosa es que como ella en Estados Unidos trabajaba en 110 voltios, pues aquí era 210 voltios. Entonces, para que funcionara, ha comprado un transformador para que funcione. Exacto. Muy buena respuesta, Carolina. Gracias por compartirnos, ¿cierto, no? Entonces, lo que se necesita, y como bien ha dicho Carolina, es un transformador, ¿ya? O sea, un aparato que nos permita transformar, ¿no es cierto?, lo de 220 a 110, ¿no es cierto? Necesariamente. ¿Qué pasaría que si alguien, ¿no?, en este caso tomando el ejemplo que nos ha dicho Carolina, si esa secadora lo hubiésemos conectado directamente a los 220 voltios, si lo hubiésemos conectado a un tomacorriente, ¿no es cierto?, que en nuestro país es 220 y de repente lo llegamos a conectar, ¿no? Realmente tendríamos que despedirnos de esos aparatos, ¿no es cierto?, porque se estaría quemando, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Entonces el aparato, si es de Estados Unidos que decíamos, ¿no?, entonces que tenga 110 voltios. Si no tenemos esta precaución, pues, y si lo conectamos de forma directa, realmente nos estaríamos despidiendo de nuestro aparato, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que usar un transformador, ¿no es cierto? Un transformador que va a transformar, ¿no?, el voltaje, ¿no es cierto?, que inicialmente está botando
220 voltios, entonces lo va a transformar a 110 voltios, ¿no es cierto? Entonces ahí sí vamos a poder conectar. Esto hay que tener mucho cuidado porque hay experiencias malas donde uno se ha tenido que despedir, ¿no es cierto?, de los aparatos por no tomar este percance, ¿no es cierto? ¿Listo? Muy bien. Bien, también para nuestra cultura general, ¿ya? Porque sé que muchos de ustedes van a ir a diferentes países, ¿no? Tenemos este mapa de los voltajes, ¿no?, que se tienen en el mundo, ¿no? Entonces podemos observar que lo que está en color azul ya corresponde en ese promedio de los 220 voltios, ¿no? Y ahí está nuestro país, Bolivia, con los 220 voltios, ¿no es cierto? Ahí lo tenemos también en otros países, como es Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, también con el mismo voltaje, ¿no? Aquí también podemos observar que en Europa, ¿no es cierto?, todo lo que es Europa, también se va manejando los 220 voltios. O sea que si nos traemos algún aparato electrónico e importamos de allá, entonces no vamos a tener percances, ¿no es cierto? Y también observamos que en Asia, ¿no es cierto?, también vamos con el mismo voltaje, ¿no?, en una mayoría. Entonces, si vamos a África, también una gran parte, excepto algunos países, ¿no?, también tienen los 220 voltios, ¿no? En Oceanía observamos que hay una cosa compartida, ¿no? Bien, pero el percance, el que donde tendríamos mucho problema, los 110 voltios especialmente van aquí en la parte norte de América, ¿no es cierto? Estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, México y todos los países centroamericanos que observamos, ¿no? En lo que es los países sudamericanos, atentos, ¿no? En algún momento nos puede dar la oportunidad de viajar, por ejemplo, a Brasil. Entonces estamos viendo que ellos manejan 110 voltios, ¿no? Aquí vemos Ecuador, Venezuela, Colombia, Venezuela, Colombia, ¿no? Y es países, ¿no?, con 110 voltios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con los aparatos, ¿no? Bueno, nosotros afortunadamente no tanto porque nuestros aparatos son para 220 voltios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Hablemos un poco del estabilizador, ¿ya? ¿Qué es el estabilizador? Un estabilizador, ¿no?, como su nombre indica, de estabilizar, ¿verdad?, es un dispositivo diseñado para mantener o estabilizar, ¿no es cierto?, un flujo de corriente estable, ¿ya? El flujo de corriente estamos hablando en términos del voltaje, ¿ya? Flujo de corriente. Cuando estamos hablando de flujo de corriente, cuando mencionamos la palabra flujo, ya sabemos que se trata flujo de electrones, ¿no es cierto? La electricidad ya sabemos que se trata de movimiento de electrones, ¿no es cierto? Entonces, flujo de electrones estable para proteger a los aparatos eléctricos conectados a él contra problemas como sobrevoltaje, caída de tensión y variaciones de voltaje, ¿no? Entonces, nos permite proteger nuestros aparatos eléctricos, ¿no? ¿Contra qué? Pues precisamente sobre voltaje. Vale decir, sobre esa referencia de 220 voltios que hemos hablado, en algún momento podemos tener una subida de tensión, una subida de voltaje, de repente a 250 volts, una cosa así, ¿verdad? O también podríamos tener la situación de una caída de tensión, de repente una caída 200 o menos, ¿no es cierto?, 180, una cosa así, ¿no? O de repente las variaciones de voltaje que podría darse en algún momento, ¿no? Entonces, esto en algún momento puede ser peligroso, especialmente en las tormentas eléctricas, ¿no es cierto? Y realmente esto puede ocasionar inclusive que ciertos aparatos electrónicos se puedan quemar, ¿no es cierto? Entonces, este aparato estabilizador, entonces lo que hace, ya sea subidas o bajadas, entonces lo que hace es estabilizarlo o mantener que no se mueva de los 220 voltios, ¿no? Entonces no se sienta, ¿no?, esas subidas o bajadas de la tensión, ¿no? Entonces de esa forma podemos estar tranquilos, ¿no?
Entonces esto también va en variación donde uno viva, ¿no es cierto? Porque puede ser un lugar que de forma frecuente se tenga estos cambios de tensión. Entonces, si uno tiene esos percances, entonces de forma urgente tendría que comprarse el estabilizador. Pero puede haber ciertas zonas, ¿no es cierto?, donde no tengamos ese percance, ¿no? Entonces no habría mucha necesidad, ¿no? Pero tal vez entre tener y no tener, mejor tener, ¿no es cierto?, a estar perdiendo, imagínense una computadora que cueste mucho, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja el estabilizador? Pues internamente lo que hace es, como decíamos, mantener, ¿no es cierto? Pero en algunos casos también tenemos lo que vamos a ver, justamente estos aparatos llamados fusibles, ¿no es cierto? Fusibles, ¿no? Que va de ese tamaño más o menos, donde internamente justamente está permitiendo este camino, ¿no?, de la electricidad. Entonces, si hay algún percance, pues esto se llega a fundir, ¿no es cierto? Se funde esto y ya no pasa la corriente eléctrica. Entonces, en vez de que algo les pase a nuestros aparatos electrónicos, entonces lo único que se quema es el fusible. Entonces, cuestión de reponer el fusible que costará 2,5 bolivianos, ¿no es cierto?, a que tengamos que perder los aparatos electrónicos, ¿no? Es una forma de un sistema de protección que tendríamos, ¿ya?, con relación a las computadoras. ¿Está bien? Bien. Entonces, como hemos mencionado, la corriente eléctrica, ¿no?, entonces de la parte externa, de afuera de la calle, entonces está ingresando con los 220 voltios, ¿no? Entonces, para usarlo dentro de la computadora, ¿no es cierto?, entonces necesitamos un transformador, algo que nos transforme de los 220 voltios a menores voltajes, ¿verdad? Entonces, precisamente dentro de nuestra computadora tenemos un aparato, ¿no es cierto?, que generalmente está en la parte superior y al fondo, ¿no es cierto? Vale decir, donde realizamos la parte de la conexión eléctrica. Entonces, en todo este sector está precisamente, ¿no es cierto?, este aparato que estamos mencionando y que se llama la fuente de poder, ¿ya? La fuente de poder. Entonces, este aparato, fuente de poder, es precisamente el transformador, ¿no es cierto? El transformador, ¿ya? O sea, nos va a transformar, ¿no?, la corriente eléctrica que está entrando aquí con 220 voltios. Entonces, internamente, ¿no es cierto?, va a transformar, y a partir de estos cables eléctricos, entonces vamos a tener la salida de 12 voltios. O sea, nuestros cables que tenemos aquí, entonces van a tener una salida de 12 voltios, ¿no? O también, en algún caso, 5 voltios o lo que se requiera, ¿no? Entonces, aquí decimos, cuando encendemos entonces el ordenador, cuando pulsamos ese botón de encendido, entonces la corriente eléctrica llega al transformador, ¿no? Le estamos permitiendo ingresar, ¿no es cierto?, ese voltaje, o sea, el ingreso de electrones, movimiento de electrones, ¿verdad? Entonces, a través del conector, el transformador distribuye las diferentes tensiones o voltajes de trabajo a la tarjeta madre, ¿ya? Esto incluyendo el microprocesador o CPU, y que transforma el voltaje de 220 a 5 y 12 voltios que tendríamos, ¿ya? Entonces, en estas partes, ¿no?, extremas de los cables, entonces tendríamos la salida del voltaje en menores tensiones, ¿verdad? Como habíamos mencionado, como las pilas, 8 pilitas más o menos ese voltaje, ¿no?, que hemos visto. Entonces, pues observamos que no son peligrosas, ¿no? Imagínense que si tengamos el contacto eléctrico con los 220, ¿no? Es por eso que, bueno, no tenemos percance cuando estamos manejando, ¿no?, los aparatos electrónicos internos de la computadora. Lo vamos a ver más de cerca. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, el transformador, la fuente de poder, y aquí observamos la salida, ¿no es cierto? Y observamos que hay dos tipos de salida,
Y eso es importante, por favor, tomar en cuenta. Bien, entonces tenemos esta salida que son los más modernos y que se llaman los SATA, los cables SATA, ¿verdad? Esas son las conexiones SATA que tendríamos. Pero antiguamente eran de este tipo y que se llaman los ID, ¿ya? Las conexiones ID, ¿ya? Es posible que en algún momento ustedes se encuentren todavía con estas conexiones, pero este es el moderno. En algún caso van a encontrar todo ya directamente, especialmente si nos compramos una flamante computadora, pues ya todas las conexiones van a ser de tipo SATA, ¿no? Como estamos observando, ¿no? La parte eléctrica, ¿no es cierto? Estaría saliendo, como decíamos, con los 12 voltios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a conectar ya un cierto aparato, en este caso tenemos un disco duro, el hard disk, ¿ya? Entonces, requiere de la conexión de dos cosas para que funcione el disco duro. O también no necesariamente el disco duro, también puede ser el lector de DVD, ¿ya? Lo voy a poner L, el lector de DVD o de CD, ¿no? Entonces, estos dos aparatos, ya sea el disco duro o ya sea el lector de DVD, entonces ambos requieren la conexión de la misma forma de dos cosas, ¿ya? ¿Cuáles? Inicialmente la conexión, ¿no? Eléctrica, o sea, el ingreso de los 12 voltios para que funcione nuestro disco, ¿no es cierto? O también el lector de DVD, como tiene un motor interno que tiene que hacerle girar, ¿no es cierto?, al DVD, ¿no es cierto? Entonces, para que funcione ese motor eléctrico, requiere de electricidad, como lo que también es el disco duro, ¿verdad? También necesita girar. Entonces, por eso es necesario la electricidad. Entonces, el que vamos a ver de colores, como estamos observando aquí, es siempre la parte eléctrica la que está viniendo de la fuente de poder. ¿Está bien? Y también se requiere, ¿no?, otro que tiene que ver con la transferencia de los bits. Ya sabemos, ¿no es cierto? La información digital, los bits se transfieren entonces a partir de otro cable, ¿no? Aquí entonces viene la transferencia de los bits, ¿no? Esto es la parte eléctrica, ¿no? Entonces tenemos este cable para transferir información, ¿no? Entonces, los datos que lleguemos a leer del disco duro, entonces necesita ingresar por esta carretera, ¿no es cierto? O bien sea los aparatos de lectura del DVD, también por esta misma carretera, los bits, ¿no es cierto? O en otro caso, cuando nosotros necesitemos guardar o quemar información en el caso del DVD, entonces también por la misma carretera, ¿no es cierto? Entonces, estos son los cables, el rojo son lo que se llama el cable SATA, ¿ya? Pero sin embargo, para nuestro conocimiento, ¿no?, por si de repente en algún momento nos encontremos o estemos usando, tenemos las conexiones de cables llamado ID, que como observamos es una cosa bastante ancha. Esto era lo antiguo que se utilizaba, ¿no es cierto? Ancho, ¿no?, con muchos pines que podemos observar. Entonces esto es lo mismo para el tema de transferencia de los bits, y esto es para la parte eléctrica, ¿no es cierto? Para la parte eléctrica, pero si observamos, como habíamos visto aquí, su conexión es diferente, ¿verdad? Entonces la parte eléctrica y la parte de la transferencia de información digital, ¿no?, en bits, que ya sabemos. Entonces ahí tenemos los cables SATA, que es de color rojo, ¿no es cierto? De color rojo, que le caracteriza los cables SATA, ¿ya? Y los cables IDES, que son así bastante anchos, de plástico, ¿no? Una cosa que se usaba antes, ¿no? Y esto, pues, su uso va de 1980 a 2000, ¿no es cierto? Y desde el 2000, entonces, da este cambio, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, un concepto, ¿dónde van conectados, ¿no es cierto?, estos cables? Ya sabemos que la parte eléctrica, este extremo, se conecta a la fuente de poder.
ahora estos cables SATA que se conectan ya sea al disco duro o ya sea al lector de DVD, ¿dónde va? Entonces se conectan a la tarjeta madre, ¿ya? ¿Y qué es la tarjeta madre? Entonces, si abrimos, y por favor les voy a recomendarte que todos lo hagan en la casa, posterior a las clases, vayan conociendo, vayan compenetrándose, ¿no? Hay veces el tema del miedo, de no tocar, es precisamente por falta de conocimiento. Pero ahora con estos conocimientos que estamos adquiriendo, por favor, siéntanse con confianza ya de poder manejar, de observar lo que tiene sus computadores, ¿ya? Si ustedes abren la tapa de su computadora, entonces van a ver una placa así de esta manera, ¿no es cierto? Una placa así grande, como estamos viendo, ¿no? Entonces, esa placa es llamada con ese hermoso nombre de placa madre, ¿ya? Qué bonito nombre, de verdad. Uno escucha ese nombre y suspira, ¿no es cierto? Lo de madre. Y precisamente aquí quería mostrarles una imagen para que no nos olvidemos, ¿no? Aquí vemos a una mamá, ahí con sus hijitos, ¿no es cierto? Ahí teniéndolo así precisamente de protección, de cobijo, o como que de repente de abrir las alitas y ahí tenerlos a sus hijos, ¿no? La placa madre. Lo propio pasa con esta placa madre, es como una mamá que ahí está cobijando entre sus alas a todos, a todos los componentes electrónicos, ¿no? De conexión que va a tener nuestra computadora. Es lo más importante, el principal, ¿no es cierto? A través de todas estas tarjetas, pues se tiene la transferencia de información digital, ¿no? Tanto de la parte eléctrica como también de la parte de información en bits. Aquí se realiza todo, ¿no? Entonces, y aquí está todos los componentes electrónicos, ¿no es cierto?, que podríamos observar. A ver, lo vamos a ver mejor a través de esta imagen, ¿no? El color rosado, ¿no?, es la tarjeta madre que estamos mencionando, ¿no? Ya lo conocemos a la fuente de poder, ¿no es cierto? Ya sabemos que es el que transforma la corriente eléctrica de 220 voltios a 12 voltios y eso se distribuye, ¿no? Tanto a la tarjeta madre como lo que es a estas unidades, ¿no es cierto? El disco duro o bien puede ser a los lectores de DVD, ¿no? Esto es la parte de la torre que se llama, bueno, aquí le están dando el nombre de gabinete. ¿Qué está? ¿Qué más tenemos por aquí? Cobijado en la tarjeta madre. Tenemos cobijado, por ejemplo, lo que va a ser el microprocesador, ¿ya? Que lo vamos a ir viendo poco a poco, que el microprocesador es el que realiza las operaciones aritméticas y lógicas, realmente es el cerebro, del que hemos hablado en un momento, donde se hacen las operaciones, ¿no es cierto? Y cómo funciona de una forma tan fuerte, ¿no es cierto? Porque al final es flujo de electrones, es por eso que realmente es el aparato que se calienta más, requiere de su respectivo ventilador o en inglés llamado cooler, ¿verdad? El CPU cooler. Entonces siempre tiene que ir acompañado de su ventilador, que si no está funcionando es por la razón que también hay el riesgo que se queme el microprocesador, ¿no? Hay que verificar esto del polvo, que vamos a estar hablando posteriormente. Bueno, luego también está cobijado lo que es la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM, que vamos a ir viéndolo, aquí está también, ¿no? A ver, no sé si se observa aquí. Aquí está la memoria RAM, aquí está siempre donde está el ventilador, el cooler donde está, por debajo está el microprocesador, siempre, siempre, ¿ya? Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está el microprocesador? Siempre debajo del ventilador, ¿ya? Y aquí una cosa alargadita que están viendo es siempre la memoria RAM, ¿ya? La memoria RAM, que es una cosa así alargada como estamos observando aquí, ¿no? Bien, luego esto con carácter opcional puede haber las tarjetas gráficas o bien las tarjetas de audio, como no también, ¿ya? Puede haber. Entonces tenemos precisamente estas conexiones adicionales donde podemos nosotros aumentar la potencia, ¿no?, de
poner las tarjetas gráficas o bien las tarjetas de sonido, ¿no es cierto? En estas otras tarjetas, ¿ya? Bien, y ahí tenemos la tarjeta madre. Aquí podemos observar que hay una pila de 3 voltios redonda y que vamos a ir hablando para qué sirve todo aquello, ¿ya? Entonces, por lo pronto, ya sabemos qué es la tarjeta madre. Pero, ¿por qué estamos tocando ese tema? Porque precisamente nos estamos preguntando, ¿y dónde va esta conexión, tanto del disco duro como del lector de DVD? Pues van una conectado aquí y el otro va conectado a la tarjeta madre. Si observamos aquí en la parte inferior derecha, ¿no es cierto? Tenemos estas conexiones que como L, ¿verdad? Es que precisamente ahí van conectados de esta manera, como estamos viendo en esta fotografía, estos cables SATA, ¿no? Entonces, aquí se está dando la transferencia de los bits, ¿no es cierto? Tanto a la tarjeta madre, ¿no? Como de la tarjeta madre hacia lo que va a representar justamente al lector de DVD o al disco duro, ¿no es cierto? Bueno, pero en realidad la tarjeta madre está interactuando, ¿no es cierto?, con la memoria RAM y a su vez vamos a ver que la memoria RAM va a estar en interacción con lo que va a ser el microprocesador, que lo vamos a estar viendo, ¿no? Entonces, justamente a través de lo que es la placa madre. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí ya tenemos las conexiones que ya están comprendidas, ¿no? Entonces, estos aparatos, no nos olvidemos del disco duro o lo que es el lector de DVD, siempre 2 conexiones, ¿no? Entonces, ustedes ya cuando quieran pueden tranquilamente conectar, desconectar, ¿no es cierto? O adicionar un disco duro adicional. No más es agarrar un extremo de la parte eléctrica y nos venden con un cable eléctrico SATA y lo llegamos a conectar. Y listo, ya podemos añadir ya sea un nuevo disco duro o un nuevo lector de DVD. Nada más, así de fácil, ¿verdad? Muy bien, entonces ya conocemos las partes, hemos dicho que todo este conjunto de aparatos físicos se llama en conjunto el hardware, ¿no es cierto? El hardware. Bien, miren, quisiera mostrarles justamente estas cifras por las que también ustedes tienen que tomar mucha importancia lo siguiente. Esos cables antiguos que son los IDEs, ¿no es cierto? Que hemos visto estos blancos, los antiguos. Miren, la tasa de transferencia que tenían, ¿no? Y primero que tenían hartos pines, ¿no? 40 pines. La velocidad de transferencia en términos de megabytes por segundo, 133, ¿no? 103. Apenas 133. A partir del año 2000 aparecen los SATAs, los cables rojos que estamos viendo aquí, ¿no? Y mire, apenas 7 pines y la velocidad de transferencia, el SATA 1, ¿ya? 150, ya le supera, ¿no es cierto?, en una cierta cantidad. Luego aparecen los SATA 2 y ya se duplica la velocidad de transferencia, 300 megabytes por segundo. Y ahora tenemos los SATA 3, que ya las velocidades de transferencia van en el orden de 600 megabytes por segundo, ¿no? Excelente, imagínense, se ha cuadruplicado, ¿no es cierto?, esa velocidad que se tenía, ¿no? Ahora, una recomendación, queridos estudiantes, de algo que me pasó en una oportunidad. Yo estaba con un problema precisamente del pendrive, ¿no es cierto? Quería transferir información y de repente le noté lento a lo que acostumbraba a usar, ¿no? Y realmente me puse a pensar, me rompía la cabeza, no sé dónde estaba el problema y por qué es que había disminuido la velocidad de transferencia, ¿no es cierto? Y después de haber analizado y todo, realmente el problema, y esta es la recomendación que estudiantes, era el tema del cable, ¿ya? Del cable, ¿no? Entonces resulta que me había comprado un disco duro reciente y me habían vendido de obsequio
con un cable SATA. Pero resulta que este cable SATA, que viene de serial ATA, ¿no es cierto? Su nombre. Resulta que, no sé si me han cambiado o algo ha pasado, pero realmente de una baja calidad, ¿no? O sea, este era el culpable del que yo no podía gozar de una velocidad así como estaba yo acostumbrado, ¿no? Así que tuve que ir a una tienda que conocemos en la Esteban Arce y me compré un cable de calidad, ¿no es cierto? De calidad. Entonces, eso ha sido para mí la solución, ¿ya? Entonces, van a tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Y esa es la recomendación en términos de cable, porque al final la tasa de transferencia de los bits, y que ya sabemos los bytes, ¿no es cierto? Es importante porque a partir de este cable es lo que se va a transferir. Si este cable es de baja eléctrica, como me pasó, entonces tuve ese percance, ¿de acuerdo? Bien, entonces es muy importante para gozar de esas velocidades como estamos mencionando. Bien, hasta aquí alguna pregunta, por favor. Comentarios. Muy bien, continuamos. Bien, entonces la fuente de poder, ya, que es el que hemos dicho que nos va a transformar, ¿no es cierto? De 220 voltios a menores voltajes. El más común, el más usado, es el de 12 voltios, ¿ya? Entonces, esto también es una recomendación importante, ¿ya? En nuestra fuente de poder van a tener siempre en la parte posterior la información, especialmente esto que nos interesa, la potencia, ¿ya? Como sabemos, la potencia se mide en términos de watts, ¿ya? Y también, seguramente por los conocimientos que tienen de electrotecnia, sabemos que la potencia eléctrica, la potencia, es igual a la multiplicación de lo que va a ser la corriente eléctrica en términos de intensidad multiplicado por el voltaje, ¿ya? Entonces, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, ¿ya? A ver, ¿de qué podemos acordar? Algo de B, ¿no es cierto? La B, algo así con potencia, no sé. Bueno, entonces tenemos potencia y tenemos la palabra B, ¿no es cierto? De voltaje e intensidad. Entonces, fíjense, esto hay que analizarlo. Miren, sabemos que los aparatos electrónicos que tenemos funcionan a diferentes intensidades que se mide en términos de amperaje, ¿no es cierto? Entonces, cada aparato, ¿no es cierto? Funciona a diferentes amperajes, ¿no es cierto? En el caso de una plancha, ¿no es cierto? Para ropa, para planchar, por supuesto que la intensidad va a ser mucho mayor. Entonces va a requerir de más potencia y por ende eso va a representar más consumo, ¿no es cierto?, de corriente eléctrica, ¿no es cierto? Pero hay otros aparatos que no van a requerir mucha intensidad en términos de amperaje, ¿no es cierto? El voltaje, también todo depende del voltaje con la que funcione. Hemos visto que puede haber aparatos que funcionen y eso es característico, por ejemplo, con el uso de las pilas que hemos visto, ¿no? Hay radios que funcionan con una pila. Vamos a ver que una radio que funcione con 2 pilas, hay otra que necesita 4 pilas para funcionar. O sea, requiere más voltaje, ¿no es cierto? Entonces, ahí interviene el voltaje. O también la intensidad, ¿no? Estos dos aspectos juegan importante para la potencia. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, nos está diciendo que esta fuente, entonces, tiene 1200 watts. O sea, por ejemplo, si consideramos las salidas de 12 voltios, ¿no es cierto? Que son las partes extremas que vamos a conectar nuestros aparatos de 12 voltios. Entonces, suponiendo que funcionen con un amperaje de 100 amperios, entonces, pues nos da para 1200 watts. Vale decir, usando esta ecuación, entonces 100 amperios multiplicado por el voltaje, ¿no? 100 por 12, entonces 1200
watts, ¿no es cierto?, que estaría dando, ¿no? A ver, ¿por qué es esto importante? Pues precisamente si tienes más aparatos, ¿no es cierto?, más aparatos conectados, entonces significa que vamos a usar más potencia, ¿ya? A mí me pasó lo siguiente, ¿ya? Y permítame contarles para que a ustedes lo prevean y no les pase, ¿ya? Entonces, por la necesidad justamente del trabajo, un minutito, esto no me está dando. Vamos a hacer lo siguiente. Ya. Ya, ahora sí. Entonces, tenía un disco duro, ¿ya? Tenía un disco duro, ¿no? Conectado a uno de estos aparatos. Pero realmente se me ha saturado y la información era importante, entonces tuve que comprarme un segundo disco duro, ¿no? Entonces este disco duro lo he conectado a esta otra terminal. Y bueno, también se me ha presentado nuevamente ya de comprarme otro disco duro, ¿no? Entonces lo he conectado aquí, ¿no? Pero ya no daba, no respondía, ¿ya? No respondía, no daba. Bueno, también tenía conectado otro aparato que era el lector de DVD, que hemos dicho, ¿no? Tenía el lector de DVD. Entonces, por algún percance no daba y me cuestionaba, ¿y qué es lo por qué no está dando? Entonces, el problema era la limitación de los watts. O sea, también hay que tener cuidado. Muchas veces, sí, teóricamente te pueden decir, esto es una fuente de poder de 700, 800 watts, ¿no es cierto? Pero en realidad, eh, en términos reales, ¿no? No es aquello, ¿ya? Puede estar 500, 400 watts, ¿no? Y eso es lo que a mí me habría pasado, ¿no? Entonces, ¿qué he tenido que hacer? Pues he tenido que comprarme, ¿no? Otra fuente de poder, ¿no? Puedes comprarte de forma adicional una fuente de poder y, por supuesto, con mayor potencia para que te permita atender a más aparatos, ¿ya? Entonces, te puede pasar, hay que considerar entonces el tema de la potencia, ¿no? Cuanto más aparatos tienes conectado a tu fuente de poder, entonces requieres o vas a requerir más potencia. ¿Está claro? Entonces, hay que tener ese cuidado con lo que es la fuente de poder. ¿De acuerdo? Bien, entonces, en conclusión, cuando nosotros entonces pulsamos el botón de encendido, entonces la corriente eléctrica entra con 220 voltios. La fuente de poder transforma esa corriente a menores voltajes, 220 voltios, y esos van conectados a un disco duro o los discos duros que tendríamos a un lector de DVD. Y tenemos otro aparato que son los cables SATA, los modernos, que para la transferencia de bits van conectados a la tarjeta madre, ¿no? Entonces, ese es cómo se da el proceso. ¿Está bien? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Muy bien. Entonces yo pregunto. A ver, vamos a ver. Daniel Huanca. ¿Estás, Daniel Huanca? ¿O lo ha dejado grabando? Presente, ingeniero, Ah, aquí. ya, ok. Daniel Huanca. A ver, una pregunta para ti, Daniel. Brasil, ¿cuánto de voltaje utiliza? Sus aparatos No, electrónicos, ¿con qué voltaje funcionan en Brasil? Si te das un viajecito por allá. no lo sé, ingeniero, no he viajado a Brasil. Pero he explicado hoy. ¿Quién le ayuda, Daniel?
Tal vez ahí un poquito se ha distraído. Yo en voltios. 110 Inge. ¿Cuánto? 110 voltios. Excelente, excelente la respuesta, ¿no? 110 voltios en Brasil, ¿no? A ver, para que Daniel un poquito repase, ahí ves, puede pasar eso, ¿no? En Brasil hemos dicho que 110 voltios, ¿no? ¿No? Entonces, estos que están en color rojo. Muy bien, a ver, vamos a preguntar otra pregunta. A ver, la voz de una señorita esta vez. Yael Valeria. Yael. Daisy Vilca se fue. Yael. Yael. Johnny Félix Huanca también se fue. Están de miedo que les pregunte. A ver, vamos a ver otra señorita. Yael la debí dejar grabando. Melissa Cindy. Sí, ingeniero. Ya, muy bien, Melissa. A ver, te voy a hacer una preguntita. Israel Emilio Flores también se fue. Wow. Ya, a ver, vamos a armar. A ver, ¿de qué te puedo preguntar? Si yo tuviera las pilas, ¿no es cierto? Doble A, ¿no? Como hemos mostrado el del Panasonic, y tendría 3 pilas, ¿qué voltaje representaría aquello? Tres pilas, ¿cuántos voltios representaría? 4,5 voltios, ingeniero. Excelente, muy buena respuesta, Melissa, ¿no? Va con carácter acumulativo. Muy bien, excelente, gracias. Muy bien. Ronald Ricaldi. Presente, Inge. Muy bien, gracias, Ronald. Ronald, ¿para qué sirve un estabilizador? Para estabilizar el voltaje, Inge. A ver, ¿cómo funcionaría eso? ¿Cómo Para bajadas y subidas de voltaje. bajadas y subidas de voltaje? En cuanto a la conexión, A ver, un poquito, anda con más detalle. A ver, sube o puede bajar. ¿Qué haría el estabilizador? lo estabiliza a la medida que va encendiendo el procesador. Ya. Al estabilizar, estaríamos diciendo que mantiene el voltaje, ¿no es cierto? Por más que suba o baje, entonces siempre te va a dar en el orden de los 220 voltios, ¿no? Sí, sí, ingeniero. Excelente. Ya, muy bien. Gracias, Zona. De A ver, nada, vamos a pedir. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar algo, por favor? Ya. Susana Silvestre. Susana. Sí, buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Susana. ¿Nos puedes comentar cuál sería la diferencia entre un cable SATA y un cable ID? La diferencia entre un cable SATA y la ID. Sí, exacto. Tenemos 2 cables, hemos dicho, ¿verdad? Sí, la Entonces, SATA es la más moderna y el ID es la más antigua. ajá, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué se diferenciaría? ¿Para qué nos sirven estos cables? Para
¿Cómo se dice esto? Transferencia de De los bits y los bits, ¿no es cierto? Que es la información digital. Muy bien. ¿Ambos llevan a la misma velocidad o hay diferencia en términos de sus velocidades? la ida es más lenta y el SATA es más veloz. Excelente, ¿no? Especialmente el SATA 3, ¿no? Que hemos mostrado Sí. que va a mayores velocidades. Excelente. Sí. Muchas gracias, Susana. Y por último, a ver, una pregunta más. Kevin Javier Rojas. ¿Estás presente, Kevin? Sí, ingeniero, presente. Ya, excelente, Kevin. A ver, te voy a preguntar algo. Vas a repasar. Ujú. ¿Para qué sirve la tarjeta madre? ¿Cuál es el objetivo de que tengamos la tarjeta madre? Es donde se conecta todos los dispositivos. La memoria Excelente. RAM, tarjeta video. Excelente, ¿no? Donde se conectan todos los dispositivos. Es como una madre, hemos dicho, ¿verdad? Donde los llega a cobijar a toditos. Muy bien. Excelente, Kevin. Bien, entonces, ¿algún comentario? Muy bien. Inge, yo tengo un comentario. Adelante, por favor. Ojalá hubiera pasado esta clase antes, porque me acuerdo que un primo me dijo que el SSD era más rápido que el HDD y pensaba que los cables, los SATAs, venían en la caja, pero no era así y tuve que volver a ir a comprar y todo eso. Ah, es cierto, Diego, muy bien, cierto, ¿no? Hay veces solo, bueno, en realidad solo, antes vendían, pero ahora solo directamente el, el disco SD nada más, SSD. Y bien que comentas, vamos a estar hablando a futuro sobre lo que es el disco duro, ya vamos a estar viendo cuáles son las ventajas y desventajas que tendrían esos discos modernos, ¿no? Gracias, Diego, por compartirnos. ¿Alguien más que nos pueda compartir alguna experiencia? Ya. El siguiente tema que vamos a ver, que es muy importante, es lo que es el BIOS, ¿ya? El BIOS. Pero sin embargo, estoy viendo que tal vez ya nos faltan unos minutos porque me gustaría profundizar fuerte este tema. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Entonces no se pierdan, el BIOS es, vamos a hablar lo que se usa en términos de booteable. Alguna vez seguramente hemos tenido necesidad de crear un pendrive que sea booteable, ¿no es cierto? O de repente que directamente podamos utilizar un sistema operativo ahí en el disco o en el pendrive. Entonces, esto del BIOS es realmente la clave porque de esa forma podemos reparar nuestras computadoras cuando realmente tengan algún problema fuerte y es precisamente lo que hacen los técnicos, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre ciertos programas que son importantes para proteger tu disco o cuando tengas ciertos problemas, ¿no? Seguramente nos hemos cuestionado es por qué en los cafés internet que meten todo tipo de pendrive siguen vivos esas computadoras, pese a quién sabe qué tipo de virus uno trae el pendrive, pero siguen ahí. Entonces, todos esos aspectos vamos a hablar en la siguiente clase, ¿ya? No se pierdan la siguiente clase que es de estudiantes. Muy bien, les agradezco por su atención. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.